Bueno, tiempo de reír. En el libro de Eclesiastés viene un versículo que da nombre al mensaje de hoy. Y precisamente Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, el texto completo dice así: tiempo de llorar, tiempo de reír. Fíjense el contraste: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar eran cantos que se entonaban en los funerales, así que son cantos tristes, cantos cuando había fallecido una persona. Por eso dice tiempo de endechar y tiempo de bailar, cuando estamos contentos, ¿verdad? Cuando estamos alegres. Bueno, hoy por la fecha muy próxima, que es el día de mañana, que se celebra el día de mañana, el Día de los Niños se celebra. Bueno, pues como es una fecha muy próxima ya para mañana, yo quise abordar hoy el tema de la niñez. El tema de la niñez. El mensaje va dedicado no a los niños, sino a nosotros adultos, con relación a los niños y especialmente a los papás. Hoy abordo este tema y le he puesto tiempo de reír, porque la niñez debiera ser un tiempo en nuestra vida, o en la vida de los niños, en este caso, como dice Eclesiastés 3:4, un tiempo para reír. ¿No les parece? La niñez debiera ser un tiempo para reír, un tiempo de reír, un tiempo en que los niños se la pasaran jugando, divirtiéndose, contentos, felices. Así debiera ser la niñez. No lo contrario, no un tiempo para llorar, no un tiempo para estar todos tristes, apachurrados, afligidos, preocupados. Yo creo que cuando los niños crezcan, ya sean mayores, adultos como nosotros, ya vendrá el tiempo para estarse preocupando y sufrir por un montón de cosas en la vida. Pero en la infancia debería ser un tiempo para reír, un tiempo para bailar, un tiempo para alegrarse. Sin embargo, los niños tienen un problema, de los que yo clasifico como un problema difícil. Mi esposa sabe, pues se lo he dicho, yo clasifico los problemas en dos clases: los difíciles y los fáciles. ¿Cuáles son los fáciles? Aquellos problemas cuya solución depende de mí, de la persona que tiene el problema. Y está fácil porque entonces pues yo lo resuelvo. Si es mi problema y lo quiero resolver, hago lo que tengo que hacer para resolverlo. El problema depende de mí, está fácil. El problema es difícil cuando depende la solución de otra o de otras personas. Ahí sí yo no puedo hacer mucho. Ya son otras personas que tienen que decidir para que mi problema sea resuelto. Bueno, en el caso de los niños tienen un problema difícil, porque su felicidad, estamos hablando de tiempo de reír, no depende de ellos. El que ellos sean felices, que estén contentos, que gocen esa infancia, no depende de ellos. Entonces, ¿de quién depende principalmente la felicidad de los niños? ¿Quién me puede contestar? De los padres. De los padres, no de ellos. De lo que hagan o dejen de hacer sus papás, depende la felicidad o la infelicidad de sus niños. O en otras palabras, del amor o del desamor que muestren para con sus hijos, depende que ellos sean felices o que sean desgraciados. ¿Sí o no? Por eso el problema es difícil para los niños. Y hoy vamos a ver en la Biblia casos, primero de buenos padres y luego de malos padres. O no sé si les hubiera gustado al revés, pero bueno, ya si está ahí no le puedo cambiar la diapositiva. Primero, buenos padres, buenos papás. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de unos padres que amaron a sus hijos y buscaron lo bueno, lo mejor para ellos. ¿Saben qué es? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Y quiero señalar tres aspectos positivos que observamos en estos buenos padres del caso que les voy a presentar enseguida en el pasaje bíblico. Tres aspectos que vemos en el pasaje que vamos a estudiar. Primero,
Estos padres llevaron a sus niños a Jesús. Llevaron a sus niños a Jesús. Hay 3 pasajes en la Biblia, en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en donde se menciona este mismo hecho. Y son muy semejantes, con pequeñas diferencias, pero quise poner los 3 para verlos, para compararlos. ¿Ok? Quiero decir, en estos versículos no se menciona específicamente a los padres, pero se entiende indirectamente que están involucrados los papás, porque los niños no pudieron haber ido solos con Jesús. ¿Ok? Bueno, el primer versículo, Mateo 19, versículo 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿A quién le fueron presentados los niños? Al Señor Jesús. Unos papás llevaron a sus niños para presentárselos al Señor Jesús, para que los tocase, para que pusiese sus manos sobre ellos y orase por ellos, que les diera su bendición. En el Evangelio de Marcos dice, y le presentaban niños para que los tocase. Otra vez, es muy parecido. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 15, dice, traían a él los niños para que los tocase. Y esto es algo que debemos señalar y admirar en esos padres, que buscando lo mejor para sus niños, buscando lo que era mejor, no solamente lo bueno, sino lo mejor, que hicieron, los trajeron al Señor Jesús para que les bendijera a sus niños, para que orara por ellos. Ahora, ¿quiénes los trajeron? Esto es algo que debieran hacer todos los padres, papá y mamá, con sus niños, sobre todo mientras más pequeños son. Deben traerlos al Señor, no mandarlos, no decirles si ya están más grandecitos, ustedes vayan, no, traerlos como estos papás, ¿verdad? No los enviaron, los trajeron al Señor Jesús. Y eso es muy importante, que quiero señalar, y que todo papá debería hacer para que sus niños conozcan más de Jesús y crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron unos buenos padres. Fíjense, Jesús mismo, cuando era niño, fue llevado al templo. ¿Se acuerdan? Cuando él fue niño, sus papás lo llevaron a él al templo, muy chiquito. Lucas capítulo 2, versículo 21 y versículo 22, y luego me brinco al 39. Dice la Biblia, y lo acaban de leer ustedes en la lectura bíblica que nos dirigió Raúl. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Acuérdense que en la ley de Moisés decía que a los varones, a los niños varones, se les había de circuncidar a los 8 días, ¿verdad? Y así que lo trajeron a los 8 días y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, cuando el ángel se le apareció a la Virgen María y le dijo que iba a concebir un niño, ¿verdad? Y que ese nombre, y que le iba a poner por nombre Jesús. Así que lo llevan al templo, lo presentan y le ponen por nombre Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. ¿Notaron el plural? Por aquí dice, ¿dónde está? ¿Dónde está trajeron? Ya se me perdió. Aquí está. Trajeron, plural. Y luego volvieron. ¿Se fijaron el plural? No dice lo trajo o le trajo y luego volvió. Viene en plural. Así que les hago esta pregunta.
¿Quiénes le trajeron al templo y luego volvieron con él a casa? ¿Quiénes? Pues los padres, ¿verdad? Los papás, los dos, papá y mamá. No fue mamá sola ni fue papá solo, fueron los dos, plural. Ustedes pueden leer el contexto después si quieren, pero fueron los dos. ¿Se acuerdan de los nombres de ellos? Sí, se acuerdan, ¿verdad? El de ella, todo el mundo se lo sabe, María, y el de él, luego siempre nos discriminan a los hombres, José, ¿verdad? José. Bueno, los dos fueron. Ahora pregunto esto más, ¿qué se necesita para que esto se dé? ¿Qué se necesita para que los dos, papá y mamá, traigan al templo a sus niños? ¿Qué se necesita? Pues se necesita que papá y mamá estén juntos, ¿verdad? Porque están separados, están peleados, no se puede, ¿sí o no? Se necesita que estén juntos. Y María y José estaban juntos. Y este es un punto que yo quiero destacar porque miren, José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. José no era el papá, el verdadero papá. María concibió, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Cuando estaban ellos por unirse ya, resulta que ella está embarazada, José se entera, oye, tu prometida está embarazada, ¿qué hace José? Pues ese niño no es mío, y se va a ir. ¿Qué hubiera pasado si se va José? Que Jesús, el Hijo de Dios, iba a nacer, iba a crecer en un hogar disfuncional, en un hogar donde había una madre soltera, sin papá, nada más. Eso hubiera pasado. Pero no es la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que su hijo creciera en un hogar disfuncional. Él ama a su hijo y él quería que su hijo viera en su casa papá y mamá, los dos. Y por eso Dios obró sobrenaturalmente y fue y se le apareció a José y le explicó a José que María no había cometido adulterio o fornicación y se había metido con alguien por ahí, sino que era del Espíritu Santo. Y entonces a José le ordena, toma a esa mujer por tu esposa. Y entonces José obedece, la toma a María y a partir de ahí él se hace cargo como si fuera el papá de ese niño. ¿Se fijaron? ¿Por qué? Porque Dios no quiso que su niño creciera, que su hijo creciera en un hogar donde no hubiera papá, sino solamente mamá. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Y tú qué quieres para tus hijos? ¿Y tú qué quieres? Ya. Ahora, si tienen su Biblia por ahí cerquita, mencionamos Mateo 19 y Marcos 10. Échenle una mirada. Este pasaje que está diciendo que le trajeron los niños para que los tocase y para que orase por ellos, está en Mateo 19 y en Marcos 10. Pero yo les quiero preguntar una cosa. Vean ahí en su Biblia, por favor. Leímos Mateo 19, 13 y Marcos 10, 13. Casualmente es el mismo versículo, número de versículo. Quiero que vean cuando estos papás interrumpieron, entre comillas, al Señor Jesús. ¿Qué estaba enseñando Jesús en ese momento? ¿Qué estaba enseñando Jesús ahí en Mateo 19 antes del versículo 13 y en Marcos 10 antes del versículo 13? ¿De qué estaba predicando Jesús? ¿De qué? En contra del divorcio. ¿Casualidad? ¿Sería casualidad? Él está hablando en contra del divorcio. Cuando vienen papá y mamá con sus niños, quiero que los bendigas. ¿Se dan cuenta? Yo creo que no hay casualidades, ¿verdad? Estaba hablando en contra del divorcio. Bueno, segundo aspecto de estos papás es que enfrentaron oposición. Con frecuencia, cuando un creyente se propone hacer algo que es la voluntad de Dios, va a encontrar oposición.
Repito, cuando un creyente se propone hacer algo que es la voluntad de Dios, que es agradable a Dios, va a encontrar oposición, ¿sí o no? Estos papás así les pasó. Mateo 19:13 continúa diciendo, después de que dice que lo trajeron, dice, y los discípulos les reprendieron. Se llevaron una regañada. Marcos 10:13 dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y Lucas 18:15 dice, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Acabamos de ver en los estudios en las células, los que han estado asistiendo en las casas a aprender más de la Biblia, que cuando los judíos que regresaron de la cautividad y otros más que regresaron de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, comenzaron a querer construir un nuevo templo, ¿verdad? Porque el otro había sido derribado completamente, y a construir los muros y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Iban a hacer la voluntad de Dios, Dios quería que hicieran eso. ¿Pero qué pasó? Todo se les dio bien fácil, bien bonito, las puertas abiertas, adelante. No, se presentó oposición. ¿De quién fue parte de quién fue esa oposición? A ver, los hermanos de las células, los que sí van. ¿De quién fue la oposición, hermano Guillermo Infante? Ahora se la regreso porque usted ayer nos preguntó. ¿De cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿De Israel? No, de los pueblos vecinos. De los pueblos vecinos, gente externa al pueblo de Israel, ¿verdad? Querían estorbar las obras de construcción o reconstrucción, como quiera decir. Gente de otros pueblos que eran vecinos, que aborrecían a los judíos. Hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo, ¿verdad? Hasta el día de hoy los vecinos no quieren a los judíos. También en aquel tiempo, cuando ellos regresaron de la cautividad, les estorbaron y les demoraron el haber construido más pronto todo lo que iban a construir. Bueno, pues aquí lo increíble en esta historia que estamos repasando de los papás que llevan a sus niños es que no fue gente externa. No fueron, por ejemplo, los escribas o los fariseos o los saduceos o los principales sacerdotes los que les estorbaron para que llevaran a sus niños, ni siquiera la suegra. ¿Quiénes fueron? Los mismos creyentes, los otros cristianos estorbaron. Fíjense qué cosas. Y no cualquier cristiano, eran los discípulos más cercanos al Señor Jesús los que se pusieron allí para no permitirles que ellos llegaran con Jesús a encontrar la bendición de ellos. Ahora, estos discípulos actuaron por su cuenta propia. No consultaron a su maestro, no le fueron a preguntar, maestro, ¿cómo ves? Esta gente quiere hablar contigo, quiere que... No, lo hicieron por su propia cuenta, y por eso, por propia cuenta, reprendieron a los padres. Al final de cuentas, como veremos ahorita, ellos salieron reprendidos por haber reprendido a esos papás. Pero estos padres llegan buscando lo mejor para sus hijos, la bendición del Señor Jesús. Les estorban, les reprenden, se llevan una regañada. No sé cuántos de ustedes, así grandotes ya adultos, los han regañado por alguna razón. Sus papás más grandes, un agente de tránsito, una autoridad en alguna parte, la maestra de la escuela porque su hijo no está cumpliendo las cosas, y los regañados somos los papás. Bueno, estos papás fueron regañados y nos podemos imaginar, aunque la Biblia no dice, pero podemos imaginar que le dijeron frases así como: no interrumpan al maestro, está muy ocupado. ¿Qué no ven que está muy ocupado? El maestro está haciendo asuntos muy importantes, váyanse con sus niños a otra parte. Me imagino, ¿no? Váyanse con sus niños a otro lado. Esto es cosa de adultos aquí. Y tal vez por allí uno de los apóstoles, el que siempre andaba adelantándose y metiendo el pie,
El apóstol Pedro quizá a lo mejor agarró una cartulina y puso un letrero ahí que decía: no se admiten niños, ¿verdad? Y así, no se admiten niños. Viene a mi memoria cuando estábamos más jóvenes, mi esposa y yo. Todavía estamos jóvenes, pero más jóvenes, dije. Teníamos a nuestros niños chicos y a veces recibíamos una invitación, por ejemplo, a una boda o alguna cosa así, algún evento social, y dice la tarjetita: no se admiten niños, ¿verdad? No se, ¿cómo que? No niños, no lleven niños. Y la veíamos y decíamos: no, si no admiten a mis niños, yo no voy. Así decíamos, ¿verdad? Si me rechazan a mis hijos, me están rechazando a mí, punto, no voy. Así estaban estos papás. Al estar rechazando a sus niños, lo estaban rechazando a ellos también. Y dice que estos papás probablemente se replegaron un poco, pero no se fueron, se quedaron ahí. Y entonces viene la tercer aspecto: obtuvieron la bendición, lograron su objetivo estos padres. Dice Mateo, regresamos a Mateo 19, versículos 14 y 15, dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Yo he visto películas sobre Jesús, ustedes también seguramente, y así sale el actor: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino del Dios. ¿Sí lo han visto? Pues no fue así. No creo que haya sido así, porque luego ponen así: dejad a los, así como fuera, no sé, como si estuviera dando un discurso, ¿verdad? No fue así. Marcos nos dice mejor cómo fue. Marcos 10, 14 dice: y viéndolo Jesús, ¿qué pasó? Se indignó. Este pasaje me gusta más que el de Mateo y que el de Lucas, porque nos da más claridad. Dice: se indignó, es decir, se enojó. Y cuando uno está enojado, ¿cómo habla? Dejad a los niños venir a mí. ¿Verdad que no habla así? Les ha de haber dicho, pero como cuando uno está enojado: dejen a los niños venir a mí. No se espante, hermano Santiago, no se espante. Hay que decir así: porque de ellos es el reino de los cielos. Así me lo imagino, porque se dice que se indignó. Se indignó Jesús. ¿Cómo les están estorbando a los niños que vengan a mí? ¿Quién les dio autoridad? ¿Quién les dijo que hicieran eso? Deja a los niños, porque los tales es el reino de los cielos. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y todavía les dice eso, ¿verdad? Y luego miren qué bonito: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Primero se enojó y luego con mucha ternura, con mucho amor, tomó a esos chiquitos en sus brazos y los bendijo. ¿Quién no siente bonito cargar un niño chiquito? ¿Verdad? Y si está enojado, se le quita lo enojado, ¿a poco no? Bueno, espero que sí, si no, tiene sentimientos medios cavernícolas. Pero tener en los brazos a un chiquito, si estaba enojado, se me quita lo enojado. Bueno, dice Lucas, para no quedarnos sin leerlo también, Lucas 18, 16 dice: mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y repito, me gusta más de los tres en esta parte el de Marcos, porque nos aclara que se enojó el Señor. Se enojó, quiere decir que no le agradó para nada lo que hicieron sus discípulos. Y además nos dice, en los otros dice que nomás los tocó. Y en este dice, en el Marcos dice que lo tomó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Bien bonito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dejó de enseñar lo que estaba enseñando para dedicar un tiempo a estos niños? ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a él o con él hicieron lo mismo sus papás. Lo acabamos de leer. Con él hicieron lo mismo sus papás. Dice la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, que ayer lo repasábamos. Dice que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y dice que se despojó de esa divinidad y se hizo siervo, es decir, se hizo hombre, un ser humano. Y tomando forma de siervo, humillándose como siervo, como ser humano, Él pasó por todas las etapas que pasamos nosotros. Él fue desde un embrión en el vientre de su madre hasta un adulto, pasando por ser un niño. Y cuando fue niño, a él sus papás, su papá, su mamá, María y José, lo tomaron y lo llevaron al templo para ser bendecido. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Así que con él habían hecho eso. ¿Cómo él iba a rechazar a unos papás que venían a hacer lo mismo, que se lo presentaban a él? De ninguna manera. Además era un mandamiento de Dios que está ahí en la Biblia, como lo acabamos de leer. Y si es un mandamiento de Dios, es algo que agrada a Dios. Si agrada a Dios, agrada al Señor Jesús. Bueno, esos son los buenos padres. Pero también hay malos padres, ¿verdad? También hay malos padres, desgraciadamente. En tiempos pasados, porque ahorita hablamos de unos papás de hace 2000 años que llevaron buscando la bendición del Señor Jesús para sus hijos, los llevaron ante Él. En tiempos pasados también los padres hacían cosas terribles con sus hijos, con sus niños, sus propios hijos. Hoy día, cuando leemos lo que hacían, o decimos que nos horrorizamos. La sociedad de hoy se horroriza al leer las cosas que hacían los padres, los malos padres en la antigüedad. Por ejemplo, una malvada abuela. Esto va para las abuelas aquí presentes. No les digo que levante la mano porque… Para las abuelas, una abuela mala. ¿Hay abuelas malas? Fíjense que una anécdota que nos contaba mi mamá, cuando mi hermano mayor estaba chico, lo llevaron al cine y una película, no sé cuál película sería, de aquellos tiempos cuando mi hermano mayor estaba chiquito, hace mucho, ¿verdad? Yo soy el tercero, así que no estoy tan grande. Dice que en la película estaba una escena donde una abuelita maltrata a su nieto. Y mi hermano se puso a llorar. No, así no son las abuelitas, así no son las abuelitas, así no es mi abuelita. Bueno, qué bueno que nos tocó una buena abuelita. Pero esta abuela de aquí en la Biblia era muy mala. Con tal de obtener el poder, con tal de tener el poder, no le importó matar a sus nietos para ella quedarse como reina. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Ella era la mamá del rey, pero muere el rey y se supone que deberían ocupar el trono los hijos del rey, pero esta abuela, para quedarse en el trono, mató a sus nietos, a todos menos uno que se le escapó. Vamos a leerlo, segundo de Crónicas 22, 10 y 11. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos.
¿Se fijan qué cosa tan horrible? ¿Verdad que nos horroriza pensar en que una abuelita, bueno, así les decimos, pero esta no le podemos decir abuelita, le decimos abuelota, haya asesinado a sus nietos para ella quedarse como reina? Otro caso más en la antigüedad de padres malos, padres que quemaban a sus hijos como ofrenda a sus ídolos. Padres que quemaban a sus hijos, los ofrecían en sacrificio a sus hijos quemándolos. Dice segundo de Crónicas 33, 5 y 6. Aquí le puse entre paréntesis para que sepamos a quién se refiere. El rey Manasés, rey de Judá, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones. Todos esos pecados se le señalan a este rey Manasés, pero en especial subrayo que él, uno de los peores pecados que cometió es que pasó a sus hijos por fuego, se los ofreció a ídolos. Había un dios en particular que se llamaba, bueno, así le pusieron porque no existe, Moloch, ¿verdad? Que tenía sus brazos así extendidos, ahí ponían a la criaturita y prendían fuego abajo y que se quemara. Jeremías 32, versículo 35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Por qué creen que lo hacían? ¿Por qué la gente le ofrecía sacrificios a sus ídolos, a sus dioses? ¿Por qué? No solamente sacrificios de niños, de personas, de otro tipo de sacrificios, de ofrendas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace la gente? ¿Por qué todavía el día de hoy que gente que tiene ídolos van y le presentan ofrendas, oraciones, rezos a ídolos? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren obtener algo, ¿verdad? Un favor, quieren obtener algo, un beneficio de ese ídolo, y piensan que al ofrecerle eso lo van a contentar y van a recibir el beneficio que quieren. O en aquellos tiempos también, no, es que no hay lluvia, no ha caído lluvia, vamos a ofrecer a unos niños por ahí al Dios para que haga que llueva, ¿verdad? Querían obtener algo, beneficiarse. Y yo pregunto, ¿y por qué mejor no se sacrificaban ellos? Para que ese ídolo beneficiara a sus hijos. ¿Sí o no? O sea, qué cómodos, ¿verdad? Yo quiero beneficiar, pero me quiero beneficiar yo. Y ofrezco a mis hijos. Mejor, ¿por qué no me ofrezco yo para que se beneficien mis hijos? ¿No debiera ser así? Bueno, estos padres así eran. Y pregunto, eso fue hace muchos años. Así era la gente de antes. Bien fea, ¿verdad? Bien fea. Así eran las abuelas de antes. ¿Y hoy? No, la gente de hoy, la sociedad dice, esos tiempos de barbarie ya pasaron, ¿verdad? Hoy hemos evolucionado, ya no somos así, ya nadie mata a sus niños como lo hacían en aquellos tiempos. Yo digo, ¿de veras? ¡Mentira! Seguimos igual que antes, seguimos igual hoy día. Voy a ponerles unos ejemplos, pero antes de ponerlos, si alguien quiere, no vea o no oiga, tápese los oídos y volteese para otro lado.
como dicen en algunos programas de la televisión, se requiere discreción en el siguiente programa, ¿ok? Si usted le afecta mucho las cosas así, no lea lo que voy a poner aquí, no oiga lo que yo voy a decir, ¿ok? Voltíese para otro lado, tápese los oídos. Pero es de la vida real, de nuestro tiempo. Escogí acontecimientos recientes para que no digan, bueno, eso fue en el 1800, no, en el 2000 y cacho. Y además, no allá en China o en la India, no, en nuestros países latinoamericanos. Vamos a ver. En Chile, en el año 2016, el padrastro de una niña de 9 años la descuartizó y la quemó. Yo cuando estaba leyendo estos casos, investigándolos, me puse a llorar de veras. No me aguanté de ver esto. Y había muchos, nomás puse aquí como 3, pero están horribles. En Culiacán, en nuestro país, en el 2013, una madre metió a su bebita de 3 meses en una lavadora porque la consideraba un estorbo para la relación con su pareja. En Perú, este año en el que estamos, un funcionario público en estado de ebriedad, borracho, mató a golpes y patadas a su hijo de 12 días de nacido. Una última para ya no. En Asunción, Paraguay, 2009, a un niño de 3 años lo mató a golpes su madre con la imagen de un santo para sacarle un demonio. Estos son solo algunos ejemplos de niños y niñas que debieron haber disfrutado su infancia como un tiempo de reír, pero sus padres lo convirtieron en un tiempo de morir. Hoy seguimos teniendo padres así y madres así. Y si esto les espantó, les horrorizó, hay algo peor todavía. Porque estos son algunos pocos casos que suceden en la actualidad. Son muchos, pero comparado con la población son pocos. Pero hay un caso en donde son millones de víctimas. En México y en muchos países desarrollados, supuestamente más desarrollados, más avanzados científica y tecnológicamente y económicamente del mundo, millones de niños han sido asesinados con consentimiento de sus madres y de las leyes de los gobiernos mientras estaban creciendo en el vientre de su madre. ¿No es cierto? Yo creo que no hay quien los pueda contar cuántos niños y niñas han sido asesinados así. Oímos en las noticias de nuestro país que, por ejemplo, el estado de Guerrero en ciertas regiones son muy peligrosas para vivir ahí, hay mucho peligro. O aquí en Tamaulipas, que ahorita en la ciudad de Reynosa dicen que está terrible, es muy peligroso. Dicen que a nivel mundial, allá en Baja California, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir. Y yo les digo, no. Hoy día el lugar más peligroso para vivir es el vientre de una madre. Es el lugar más peligroso para vivir, el vientre de una mamá. Porque están asesinando a millones y millones de niños, de niñas, que estaban creciendo en ese vientre. Y pues voy a decir una más. Hay otro más, niños maltratados por sus padres, no físicamente sino emocionalmente. Me refiero a los niños cuyos papás se divorcian
Son padres que ofrecen sus hijos en sacrificio, no al Dios Moloch, sino al Dios yo. Primero yo. Quiero mi comodidad, quiero mi libertad, reclamo mi dignidad, lo que ustedes quieran es yo. Y a ese yo ofrecen en sacrificio a sus hijos, a ese Dios, yo. Conclusión, la niñez debe ser un tiempo para reír, no un tiempo para llorar, ni mucho menos un tiempo para morir. Esto no depende del niño, sino de sus padres. Papá, mamá, pregunto, ¿amas a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos sean felices? Vence cualquier obstáculo y haz lo que aquellos padres, los que vimos, buenos padres, que trajeron a sus niños a los brazos de Cristo para que los bendiga.